¿A qué se debe? Es una pregunta ingenua y primaria casi, ¿no? ¿A qué se debe que Jorge Volpi escriba? Pues yo creo que a dos cosas, como a la curiosidad y a la insatisfacción de tener una sola vida. ¿Es lindo eso de tener varias vidas? Sí, la literatura nos permite a quienes la escribimos y a quienes la leen tener varias vidas al mismo tiempo. ¿Y esas vidas se corresponden con la tuya o toman distancia directamente de la tuya? La gran ventaja es que uno puede ser lo que jamás sería en la vida real. Ajá. ¿Siempre es así? Bueno, es en el caso de Volpi. Es en el caso de Volpi. Creo que en la mayor parte de los casos de los escritores. Ahora, por supuesto, hay algunos que simplemente proyectan lo que sí quisieran ser. Pero creo que en general la literatura lo que hace es abrir posibilidades simplemente de vidas. Claro. Estoy leyendo Diario de Invierno de Paul Auster y él que suele transitar por estos temas. Menos mal que se fue de la ficción en este libro, ¿no? Porque había como una especie de reiteración en los últimos tiempos de Paul Auster. Pero en este libro, que por ahora me parece alcanzar el mejor nivel del escritor norteamericano, él tiene una explicación muy parecida a la tuya, ¿no? Él habla de la necesidad de hacer más perfecta la vida o de ordenarla, de encontrar a través de los personajes y de las historias un mundo que pueda ser perfecto en medio de las imperfecciones del mundo en el que vivimos. Pues sí, esa es una opción, o al contrario, encontrar un caos mayor del que vivimos. Sí. Sí. ¿Cuál es tu afirmación, por ejemplo, en este libro que empecé a leer ayer, Mentiras contagiosas? Bueno, esta es una serie de textos peculiares porque están a medio camino entre el ensayo y la ficción. Son ensayos ficticios, en donde hay elementos, digamos, de ficción cuando uno está tratando aparentemente un tema de manera ensayística, casi científica en ciertos momentos. Un procedimiento que, bueno, desde luego derivará quizá de Borges y que permite, por ejemplo, imaginar que Cervantes escribió el Don Quijote basándose en un personaje real que estuvo en América. Ajá. O hacer perfiles de los distintos escritores. De Orson Welles vi uno que está muy buena. Exactamente, o relaciona al Quijote con Orson Welles y cuando quiso filmarlo. Son textos que tratan de probar un poco esto, de que la literatura son mentiras contagiosas y que van de una mente a otra y constantemente nos invaden, y a veces cuando leemos grandes libros son como si fueran enfermedades que nos dejan secuelas para toda la vida, y en cambio cuando leemos libros poco interesantes, lo que normalmente llamamos bestsellers, son como resfriados. Es decir, no podemos parar de leerlos durante 3 días, que nos tienen agobiados, como este resfriado que tengo yo. Sí, sí. Pero luego al cabo de 3 días se curan y no pasa nada. Está muy bien. Jorge, en ese sentido, estar tan cerca de los Estados Unidos, ¿tú consideras que a un escritor mexicano lo expone aún más que a escritores de países que están más lejanos al peso de la literatura norteamericana? Pues curiosamente no. En el mundo globalizado en el que estamos, la literatura de Estados Unidos es la que más se traduce a todas las lenguas y llega por igual a todas partes. No llega más a México por estar más cerca. Ajá. ¿Crees que la literatura norteamericana es realmente el faro que ha iluminado la literatura latinoamericana? Pues no, tampoco. Creo que, bueno, por supuesto hay una gran tradición y escritores portentosos en Estados Unidos, pero también simplemente se trata de que es la potencia dominante, no solo Estados Unidos, sino la cultura en inglés. Y eso provoca pues que tanto escritores de Estados Unidos como que escriben en inglés de muchos otros países, Inglaterra a la cabeza, y luego de la India y de África, Australia, etcétera, sean los que más circulan en todo el mundo en traducciones. Claro. Creo que el 97% de los libros que se publican en Estados Unidos son originalmente escritos en inglés. Exacto, eso significa que solo se traduce en Estados Unidos el 3% de los libros terrible, que se publican, ¿no? De todas las lenguas, de todos los países.
lo que habla justamente de lo inverso, de la poca receptividad de ese mundo anglosajón, sobre todo de Estados Unidos, frente a la cultura del resto del mundo. Uh-huh. El libro es La tejedora de sombras. Se trata del libro que ganó el Premio Iberoamericano de Narrativa Planeta Casa América 2012. ¿Qué es La tejedora de sombras? Bueno, esta es una novela basada en personajes reales y que sobre todo retrata al mismo tiempo la vida de una mujer que a mí me pareció excepcional, muy poco conocida, que se llamó Christiana Morgan, que fue paciente y alumna del psicoanalista Carl Gustav Jung, una de sus pacientes predilectas, que influyó directamente en las ideas de Jung, y al mismo tiempo es la historia de la extraña y trágica historia de amor que vive ella con su amante, un psicólogo de Harvard que junto con ella crean una relación amorosa muy peculiar a la que le dan el nombre de la Díada y que se prolonga durante 42 años en los cuales ellos la mayor parte del tiempo siguen casados con sus respectivas parejas oficiales, y esta es una relación clandestina. Uh-huh. El amor clandestino, el amor oculto y secreto ha tejido en la literatura, digamos, páginas inolvidables. En este caso concretamente, el secreto, ¿qué está revelando? ¿Simplemente una anécdota o algunas otras cosas que tienen que ver, digamos, con los personajes, con la sociedad en la cual viven? Sí. En tiempo actual está ocurriendo la novela, ¿verdad? No. Christiana y Henry nacen a fines del siglo XIX, mueren hacia... creía que había llevado esa historia a tiempos modernos. No, está bien. Esta historia ocurre realmente, sobre todo en la primera mitad del siglo XX. Y esta historia de amor que ellos viven, la viven a partir de las visiones que Christiana tiene, visiones que Jung la anima a tener, como si fuera una especie de sibila moderna que es capaz de ver el inconsciente, y que además ella, al ser pintora, dibuja en láminas muy interesantes, algunas de las cuales se reproducen en el libro. Sí. Y luego a color incluso. A color, exacto. Y luego a partir de ahí es el que ella construye junto con Henry esta relación de amor que ellos viven como un experimento vital, como una especie de religión privada. Ellos quieren documentar minuciosamente todos los estadios del amor y cómo el amor puede combinarse con la libertad, el amor absoluto y la libertad absoluta. Entonces viven este experimento de 42 años en el que atraviesan todos los estadios posibles del amor, pero en el que también se inventan rituales, ceremonias, se cambian de nombre, crean un templo que ellos mismos decoran, intentan escribir un libro que relate esta experiencia extrema, insisto en que pasan por todos los estadios posibles del amor, desde el entusiasmo hasta el odio, desde lo más sublime hasta lo más violento, tratando de probar que si es posible o no conciliar esa libertad individual con el amor absoluto hacia otra persona. Uh-huh. Jung es un personaje que está siendo rescatado. Hay una película en estos momentos también que está circulando por el mundo. Todavía no fue estrenada en Montevideo, se estrenó la semana pasada en Buenos Aires, en donde se trata de algunos pasajes del vínculo que lo unió con Sigmund Freud. ¿Tuviste que estudiar, trabajar mucho la figura de Jung? Pues sí, es una figura, digamos, central en este libro, porque es quien anima por completo con sus ideas esta relación amorosa entre Henry y Christiana, y son sus ideas las que van a estar ahí presentes a lo largo de todo el tiempo. Esta historia que yo cuento pasa 8 años aproximadamente después de la que ocurre en la película de Cronenberg, que se llama Un método peligroso. Es cierto. Que es la que se acaba de estrenar ahora en Buenos Aires y que ha estado ya en algunos otros lugares en el mundo, y que cuenta justamente la historia de la ruptura entre Freud y Jung, y la relación muy extraña de Jung también con otra de sus pacientes, con Sabina Spielrein. Ajá. Jung tenía cierta tendencia a enamorarse. Buscar pacientes jóvenes, guapas, muy talentosas, y enamorarse un poco de ellas. Claro. Jorge,
Y en ese sentido, ¿te interesa el psicoanálisis para la literatura? Pues me interesa como creación cultural, sobre todo. Ajá. Yo tengo una fascinación hacia el psicoanálisis, aunque al mismo tiempo también cierta desconfianza hacia sus bases científicas. Claro. ¿Tú crees, por ejemplo, como Borges, que Freud era un gran novelista? Sí, yo leía a Freud siempre casi como si fuera un novelista. Escribe fantásticamente bien. Y uno tiende a pensar que a lo mejor todo eso es sobre todo un mundo imaginario más cercano a la literatura que a la ciencia. Claro. ¿Te llevó mucho tiempo la elaboración del libro? ¿O escupes, No. vomitas cuando escribes y terminas rápido? Desde que empecé a rastrear esta historia hasta que la terminé pasaron 7 años, aunque ya propiamente de escribir la novela fueron 2. Ajá. ¿Haces periodismo además? ¿Escribes columnas? Escribo una columna semanal en un periódico en México y en mi blog. En tu blog personal. También lo publica El País de Madrid. Y escribo no con tanta frecuencia también en El País de España. Sí. Ahí está. ¿Qué satisfacción te da eso? Las columnas personales, el blog. Pues porque también me interesa estar pues atento a lo que ocurre en el mundo que nos rodea. Muchas se dedican a México, pero muchas otras a distintos lugares. La semana pasada hablé sobre 2 países que visité recientemente, sobre Colombia y Chile, y la de este domingo será sobre Argentina y Uruguay, así que estará muy bien, estaremos muy atentos. Jorge, entramos en la etapa final. La tejedora de sombras, ¿ingresará en el mundo del libro electrónico? Ya está como libro electrónico, se Ajá. puede descargar como libro electrónico en Amazon y en otros portales. ¿Te gusta? Me encanta, sí. Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos en la literatura en Latinoamérica, por ejemplo, es la distribución de libros. Es muy difícil encontrar libros de Desde esa perspectiva es escritores de un país en el otro. El libro electrónico, bien utilizado, va a romper finalmente estos límites a la distribución. Uh-huh. Pero el libro de papel no tiene esa sensualidad, esa belleza, esa seducción, ¿verdad?, que uno de alguna forma ha ido acostumbrando a través del tiempo. Claro, alguien podrá decir, bueno, todas las cosas terminan, casi todas las cosas terminan, no todas las cosas terminan. ¿Crees realmente que el libro de papel entonces se convertirá en el futuro cercano en algo secundario? Yo creo que sí. Yo creo que el libro en papel es un gran invento que nace hace 500 años y que después de 500 años finalmente hemos encontrado otro gran invento que lo va a ir sustituyendo poco a poco. Eso no quiere decir que vayan a desaparecer los libros en papel de un día para otro, convivirán todavía durante bastante tiempo, pero conforme se perfeccione más el libro electrónico, creo que sus